¿Sabías? Muchísimos años nos encontramos en la lucha contra la tuberculosis. 1822, alguien se hizo esa pregunta investigando quién causaba esta enfermedad. Hoy lo sabemos, estamos en pleno siglo XXI y aún tenemos muchos retos y desafíos en la lucha contra la tuberculosis. Para esta mesa tenemos como moderadora a la doctora Nora Reyes Puma. La doctora tiene amplia trayectoria como médico asistente, médico investigadora, ha sido gestora, 2 veces directora general de salud en las personas, hoy ex Dirección de Salud a las Personas, hoy Dirección General de Intervenciones Estratégicas, labora en el Instituto Nacional de Salud en UNAGESP. Doctora Nora, tiene usted a cargo con sus 3 brillantes ponentes. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos. Hoy día tenemos en la mesa un grupo de lujo, ¿sí? Tenemos a médicos infectólogos, 2 del Imperial College y 1 de la Universidad Cayetano Heredia, que nos van a disertar sobre la investigación y las perspectivas en el control de la tuberculosis. Primero, el doctor Carl Evans con el tema Empoderamiento para la eliminación de la tuberculosis. Muchas gracias. El OMS tiene 3 objetivos principales para eliminar la TBC. Disminuir los casos de TBC, los muertes de la TBC y tercero, eliminar gastos catastróficos. Que es un poco extraño, ¿ya? ¿Por qué este énfasis de los 3 objetivos? 1, en dinero, la pobreza, gastos catastróficos. Bueno, una de las razones es que, como todos sabemos, la TBC es una enfermedad de la pobreza. En este gráfico, cada país es un círculo y todos los países en el mundo son círculos en este gráfico. Y puede ver que la pobreza en cada país tiene una correlación muy fuerte con la incidencia de la TBC. Si un país tiene más pobreza, va a tener más TBC. Es casi inevitable. Abajo, los mismos datos en mapas. El tamaño de cada país representa a la izquierda TBC y a la derecha la pobreza. 2 mapas casi iguales. La frecuencia de TBC en un país depende de la pobreza. Pero también la TBC incrementa la pobreza. Muchas veces pacientes explican que no pueden cumplir su tratamiento porque no tienen suficientes recursos económicos. Es muy común en todas las partes de Perú donde trabajamos. ¿Pero por qué? Porque todas las pruebas, medicamentos, tratamiento, todo es gratis en Perú. Perú es como un modelo por el mundo, que pacientes afectados por la TBC no pagan por casi nada. Todo es gratis, mejor de la gran mayoría de países en el mundo. Pero no tienen suficientes recursos para cumplir su tratamiento. ¿Por qué? Acá en este gráfico ve los gastos por pacientes en Callao con TBC durante de su enfermedad. Por promedio, los gastos por la familia equivalen a 2 meses de ingresos familiares. Es increíble. Casi 20% de los ingresos de la casa por un año la familia pierden porque TBC, porque es esta enfermedad.
casi la mitad antes del diagnóstico y casi otra mitad durante el tratamiento. Y casi la mitad de estos gastos por pérdida de ingresos, porque muchas veces pacientes afectados por la TBC no pueden trabajar por algunos meses por muchas diferentes razones. Y los otros gastos, aparte de pérdidas de ingresos, son muy diversos. Comida adicional, movilidad, remedios naturales, pruebas que muchas veces los pacientes necesitan pagar por algunas pruebas y medicinas, en principio gratis, pero realmente en el mundo real muchas veces no gratis. La TBC principalmente afecta a personas más pobres y después incrementa su pobreza. Y esto no solo es malo por la economía de los pacientes y la economía de sus familias y sus casas. En este gráfico tenemos gastos de la TBC por cada familia afectada en Callao, como una proporción de sus ingresos de esta casa. Y en esta línea podemos ver que cuando los gastos de la TBC incrementan, es más y más probable que el paciente va a abandonar su tratamiento o su tratamiento va a fracasar o el paciente va a morir. Y cuando los gastos como una proporción de los ingresos de la casa incrementan a 60-80% de los ingresos de la casa, es casi imposible curar a este paciente. Casi imposible. La probabilidad de curación de tratamiento exitoso disminuye a casi nada, menos de 20%. Realmente para un paciente tener gastos muy altos asociados con su diagnóstico TBC es como TBC XDR, casi imposible curar. Y acá un análisis estadístico de este hecho, que realmente el resultado adverso del tratamiento de la TBC en Callao se atribuyó como mayor frecuencia a costos catastróficos de la TB-MDR. Es increíble, si eliminamos TBC, MDR y XDR, vamos a mejorar los resultados de tratamiento menos de si eliminamos los costos catastróficos. Increíble. Y esta es una de las razones que el OMS tiene eliminación de costos catastróficos como uno de sus 3 objetivos globales para eliminar la TBC. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos cumplir este objetivo del país y este objetivo global para eliminar los costos catastróficos? El OMS algunos años atrás analizó los determinantes de la frecuencia de TBC en todos los diferentes países del mundo. En algunos países como Perú, mi país actual, y Inglaterra, mi país anterior, la frecuencia, la incidencia, prevalencia de TBC está mejorando un poco. Pero en otros países, como República Democrática del Congo, por ejemplo, la tasa de TBC está incrementando. ¿Por qué? ¿Qué son los determinantes de estos cambios? Y nuestros amigos en el OMS esperaron que los países que respetan las normas, las políticas del OMS, van a tener menos y menos TBC. Pero ¿qué ellos descubrieron en este análisis publicado por el OMS, en que otra vez cada país es un círculo?
es que no hay ninguna relación de políticas, prácticas ni inversión en diagnóstico y tratamiento de la TBC y los cambios en la incidencia o prevalencia de la TBC. Nuestros programas para controlar la TBC en todo el mundo tienen un nombre incorrecto. Son programas para diagnosticar y tratar y curar personas. Objetivos bastante importantes. Si tenemos TBC, queremos diagnóstico y tratamiento para salvar nuestras vidas y proteger nuestros contactos, nuestros familiares. Es de alta importancia, pero no estamos controlando la TBC en esta manera. Los determinantes del incremento o disminución en la tasa de TBC son absolutamente determinantes sociales, socioeconómicos. Si un país está desarrollando con menos y menos pobreza, es casi inevitable que la tasa de TBC va a disminuir. Y si como mi país anterior, Inglaterra, que ahora está en caos, ¿ya? Pronto va a ser mucho más pobre de Perú, si esta trayectoria continúa con más pobreza en Inglaterra, es casi inevitable que la tasa de TBC va a incrementar. Los determinantes de TBC son principalmente socioeconómicos. Y este gráfico y esta tabla demuestra que indicadores socioeconómicos predigen muy bien cambios en la tasa de la TBC en todos los países del mundo. Y la doctora Simona Datta va a hablar en un momento de este tema, que mi presentación solo tiene una lámina, que es de alta importancia, que cuando hablamos de la pobreza en relación a la TBC, no solo pensamos y hablamos de dinero. La pobreza de la TBC no solo es económico, es socioeconómico. Muchos pacientes con TBC sufren depresión, que es un predictor muy fuerte de abandonar el tratamiento. Muchos pacientes y familias afectadas por la TBC son muy aislados, sufriendo estigma de la TBC, malestar. Y esta marginalización asociada con la TBC, como bajo capital social, está asociada con abandono de terapia, de tratamiento y también de mortalidad. La pobreza asociada con TBC es mucho más grande de dinero. Y la doctora Simona va a hablar más de este tema en un momento. Y este desarrollo socioeconómico tiene mucha capacidad, mucha fuerza para controlar o posiblemente eliminar la TBC. Ver este gráfico muy conocido, pero de alta importancia, que la TBC casi desapareció en los Estados Unidos y en Inglaterra en los 100 años antes del desarrollo de vacunas ni antibióticos. Nuestro sueño de eliminar la TBC ocurrió en países ricos antes del desarrollo de antibióticos o vacunas, solo porque desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo, sus vecinos, Puerto Rico, sufrieron incrementos en la incidencia y la mortalidad de la TBC. No fue un cambio en la epidemia, fue un resultado de desarrollo socioeconómico y una asociación muy dinámica. Ver estos picos en mortalidad de la TBC por la guerra mundial primero y segundo. Es una asociación muy dinámica dentro del desarrollo socioeconómico y la tasa y mortalidad de la TBC. Nuestro equipo de investigación estamos trabajando juntos en una colaboración muy fuerte con
la dureza Callao y la estrategia con este objetivo para evaluar el impacto de soporte socioeconómico en la TBC. Y vamos a hablar de 3 estudios. ¿Okay? So empezamos con el proyecto ISEAT, Intervenciones Socioeconómicas Innovativas Anti-TBC. Empezamos este trabajo con este objetivo de evaluar soporte socioeconómico para fortalecer la lucha contra la TBC. Obviamente no para reemplazar diagnóstico y tratamiento esenciales por cualquier persona afectada por la TBC, pero para fortalecer el parte biomédico para ver si podemos mejorar los resultados con soporte socioeconómico también. Pero cuando empezamos años atrás, no hay ninguna evidencia de cómo podemos cumplir esto. Fue muy obvio que si compramos mejores pruebas por la TBC va a apoyar. Si compramos mejores medicamentos por la TBC, invertimos en enfermeras y posiblemente médicos, va a mejorar los resultados de control y tratamiento de la TBC. Pero ¿cómo podemos ofrecer soporte socioeconómico? So empezamos como un menú con muchos diferentes componentes de soporte socioeconómico. Ofrecemos todos a las familias afectadas por TBC al inicio en ventanilla y evaluamos qué fue más popular y qué fue más exitoso. En este periodo, microcréditos, como para prestar pequeñas cantidades de dinero a personas pobres, fue muy popular y ofrecemos esta intervención con muy poco éxito. No es recomendado ofrecer préstamos a familias afectadas por TBC. También capacitación vocacional con poco éxito, pero afortunadamente éxito con otras intervenciones económicas y aprendemos mucho de cómo podemos mejor ofrecer soporte psicosocial a familias afectadas por la TBC. Vamos a hablar más de los detalles en un momento. Con un énfasis muy fuerte en sus derechos y abogacía y empoderamiento de las familias afectadas por TBC para participar más y caminar con nosotros, que ellos tienen más poder en su enfermedad y su respuesta a su enfermedad. Con algunos resultados en este primer estudio bueno, algunos malos, pero con un buen impacto en los resultados de tratamiento. Nosotros no ofrecemos ninguna pastilla, ningún tratamiento. La estrategia como un modelo por todo el mundo ofreció tratamiento excelente, gratis a todas estas familias. Nosotros solo caminamos con ellos, con soporte socioeconómico para apoyar a ellos para acceder y cumplir los objetivos de la estrategia. Y con este proyecto incrementamos tratamiento exitoso, acceso a seguro de salud, diagnóstico oportuno de MDR, solo por acceso a los servicios, no por una nueva prueba, y en esta época identificación de VIH, que ahora es casi 100%, pero en estos años menos. En este proyecto publicado aprendemos mucho y un resultado final, comprando las comunidades donde ofrecemos esta intervención a las otras comunidades vecinales donde no ofrecemos esta intervención. Detectamos que en las comunidades donde no trabajamos, muy baja aceptación de quimioprofilaxis, de terapia preventativa. Y obviamente el riesgo de TBC, como en las láminas anteriores, el riesgo de TBC es más alto por las familias y los niños en familias más pobres. Pero lamentablemente, las familias más pobres recibieron
menos terapia preventiva de las otras. O sea, las familias con más necesidad recibieron menos terapia preventiva de las familias con menos riesgo, menos necesidad. Pero en las comunidades donde ofrecemos esta intervención de empoderamiento, apoyamos casi 2 veces más niños para recibir el quimioprofilaxis que la estrategia ofreció a ellos gratis. Y también casi igualmente en las familias más y menos pobres. Resultados muy interesantes años atrás en estas comunidades de Ventanilla. Después de esto, hacemos un estudio diferente. No trabajamos comunidad por comunidad, pero ofrecemos esta intervención a familias, a casas afectadas por la TBC, al azar, en un ensayo. No ofrecemos un menú de diferentes oportunidades socioeconómicas, no solo ofrecemos un paquete estandarizado de las mejores intervenciones, las mejores partes del proyecto ISEAT. Una intervención integrada de visitas domiciliarias, clubs comunitarios de TBC y pagos bancarios de dinero para incentivizar y apoyar a tratamiento y terapia preventiva. Soporte psico-socioeconómico para cumplir los objetivos claves de la estrategia. Transferencias condicionales. Otra vez, un estudio como un ensayo clínico, pero no un ensayo clínico de un nuevo medicamento, pero un ensayo clínico de soporte psicosocioeconómico. De 147 familias afectadas por TBC, más de 1,000 personas recibiendo todos los servicios normales con nada más. Al azar versus 135 otras familias seleccionadas al azar, quien también adicionalmente no recibieron ninguna intervención médica adicional, pero recibieron también soporte psicosocioeconómico. En 32 comunidades de Callao. Las transferencias condicionadas varían familia a familia, depende del número de personas en la familia, más por familias con TBC MDR, pero un promedio de más o menos $180 por cada familia durante todo su tratamiento. En Ventanilla y también en Callao. Acá podemos ver los gastos otra vez asociados con la TBC por estas familias. Y estos $180 solo mitigó casi 20% de los gastos asociados con la TBC. Okay? So para mí $180 es mucho, pero las familias pagaron 80% de los gastos asociados con la TBC. Nuestro proyecto solo pagó a ellos 20% de estos gastos. Mucho menos de las recomendaciones del OMS. Y solo disminuimos un poco los gastos catastróficos. No eliminamos todos los gastos catastróficos, como la recomendación del OMS. Se ve que casi la mitad, 40%
de las familias control sin intervención sufrieron gastos catastróficos y como 26-27% menos, significativamente menos, pero 27% de las familias que recibieron la intervención también sufrieron gastos catastróficos. Y con esta intervención incrementamos más de 2 veces aceptación de quimioprofilaxis. Y incrementamos 1.7 veces tratamiento exitoso. Muy interesante. Y después empezamos el proyecto que estamos terminando ahora, un proyecto CRECIT, una evaluación aleatoria comunitaria de una intervención socioeconómica para prevenir la TB. Okay. So, en este proyecto que estamos terminando ahora, solo monitorizamos datos en 16 comunidades en Callao y intervenimos con una intervención socioeconómica para todas las familias afectadas por TBC en 16 otras comunidades al azar en Callao. Una intervención un poco más generosa y más simple. Empoderamiento social, otra vez con clubes comunitarios para familias afectadas por la TBC. Y si familias no pueden llegar a estos clubes, visitas domiciliarias. Y empoderamiento económico, con casi $300 por promedio de soporte económico para apoyar y incentivizar a las familias para cumplir los objetivos, pruebas, tratamiento, terapia preventiva, los objetivos de la estrategia. Con 3 objetivos: incrementar cura de TBC, buscar de TBC en contactos y prevenir de TBC en contactos, con el objetivo final de controlar la TBC. Estoy muy contento que hoy día, gracias al trabajo valioso de nuestro equipo y la colaboración valiosa de la Teresa Callao y la estrategia, tenemos resultados iniciales, nuevos en los últimos 2 semanas para compartir con ustedes. Vamos a tener los resultados finales en enero o febrero del próximo año, pero tenemos resultados seguros, pero iniciales hoy día, que estamos compartiendo por la primera vez. Okay, so hubo una disminución de 50% en mala evolución clínica para pacientes. Más de todo, disminuimos a la mitad abandono de tratamiento por este empoderamiento de familias afectadas por la TBC. Y incrementamos aceptación de quimioprofilaxis, de terapia preventiva, a casi 3 veces más, gracias a esta intervención socioeconómica. Realmente para mí es increíble. Estoy muy contento que después de nuestro trabajo juntos de muchos años, en los últimos días descubrimos estos muy buenos resultados. Y imaginar un nuevo medicamento que va a disminuir, mala evolución de clínica para pacientes a la mitad. Va a cambiar el mundo, con noticias en todos, con mucha anticipación. Pero no, para obtener este impacto no necesitamos un nuevo medicamento ni una nueva vacuna. Solo necesitamos caminar más con empoderamiento para las familias afectadas por la TBC para realizar estos resultados muy buenos.
So, un momento más para conversar por un rato de un detalle clave que no mencioné y para hablar del futuro. En ESEAT, nuestro equipo ofreció la intervención, que fue muy difícil realmente, y un poco difícil replicar en otros lugares. Pero en el proyecto CRECET y CRECET, los proyectos más recientes, nosotros no ofrecemos la intervención, solo ofrecemos capacitación nomás. Y la intervención fue ofrecida por ex pacientes, por sobrevivientes de la TBC. Okay? So, los sobrevivientes de TBC, recién curados de la TBC, apoyó a los nuevos pacientes, las familias nuevamente afectadas, diagnosticadas por la TBC. Okay? Fue un proyecto, los dos son proyectos de apoyo en pares, okay? Que es mucho más sostenible por el futuro en diferentes lugares, porque hay ex pacientes sobrevivientes de TBC en todos los lugares. Y en los dos proyectos, todos los proyectos de SEAT, CRECET y CRECET, preguntamos al fin de participación de cada familia sus recomendaciones por el futuro. Y en el proyecto de SEAT y en un proyecto CRECET, y también en datos que estamos analizando ahora en el nuevo proyecto actual CRECET, el resultado es increíble. Que las familias apreciaron el apoyo económico, las transferencias bancarias de dinero para cumplir su tratamiento, pero mucho menos del apoyo psicosocial. Y esto es bastante importante porque el apoyo psicosocial, clubes de TB comunitarios, visitas a los pacientes, visitas a las familias en sus casas, cuesta muy poco, mucho menos del parte más caro que las familias valuaron menos. Es increíble. Y es más increíble porque esta es la recomendación del OMS, que ofrecemos soporte económico a las familias afectadas por la TBC para eliminar gastos catastróficos. Pero ¿qué aprendemos de empoderamiento de familias afectadas por TBC? Es, sí, gratis por el soporte económico, que sí está útil, pero que el soporte, el empoderamiento, el soporte psicosocial de ex pacientes a nuevos pacientes tuvieron más valor por las familias afectadas por la TBC. Y finalmente, probablemente, ustedes están pensando, pero ¿realmente vamos a encontrar $200 o $300 por cada familia afectada por la TBC? Y realmente no sé si necesitamos, porque todos de nosotros sabemos que algunas familias con TBC pueden cumplir su tratamiento sin dificultad, ¿ya? Pero otros necesitan mucho apoyo y mucho soporte. So, nuestro enfoque actual es cómo podemos predecir, seleccionar las familias que necesitan más apoyo para usar los recursos que nosotros tenemos donde pueden apoyar a personas más y donde los más necesitan. Y pienso esta es mi última lámina. Y este es trabajo increíble, que con un score, un puntaje de riesgo muy breve, de pocas preguntas, de edad, de tipo de tuberculosis, de resultado de baciloscopía, número de niños, número de adultos, de TBC anterior en la casa, podemos generar en 2 minutos, solo con
un lápiz nomás, no necesitamos computadora, un puntaje. Y este puntaje puede predecir el riesgo de TBC secundario o el riesgo con otro score, con otro puntaje de abandono con un valor muy útil. Si el puntaje es muy bajo, solo 1 en 100 de las casas con un puntaje muy bajo va a tener TBC secundario. Pero si la familia tiene un puntaje muy alto, tiene un riesgo de 50% de TBC secundario en este caso. So, con este tipo de puntaje, podemos identificar las familias que necesitan más soporte y vamos a trabajar juntos para ofrecer nuestro soporte, no solo económico, pero psicosocioeconómico, para apoyar a ellos, para cumplir su tratamiento, su terapia preventiva, para mejorar su bienestar, para prevenir gastos catastróficos. Que TBC puede salir de esta familia y que la familia puede tener buena salud y bienestar después de la TBC por muchos años. Gracias. Finalmente quiero agradecer mucho el equipo multidisciplinario de IPSID, quien realizó todo este trabajo. Gracias, es un honor trabajar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Evans. En aras del tiempo, no vamos a poder hacer preguntas terminadas las conferencias, sino al final, por favor. Entonces, ahora agradecemos la presencia del doctor Gotuso. Eduardo, por favor, sobre la importancia de la prevención de TB y el manejo de la TB latente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quería un poco comentarles que estamos muy orgullosos de poder participar. Como mencionó la doctora Julia Ríos, nosotros fuimos parte de los grupos que inicialmente impulsamos con tantas instituciones para poder fortalecer las investigaciones de tuberculosis, una enfermedad tan importante para nuestro país. Yo voy a tratar de revisar rápidamente solamente 2 conceptos que me parecen muy importantes. Uno de ellos es recordar, siempre se habla de que tuberculosis es una enfermedad curable. Sin embargo, como se menciona acá, en el siglo pasado, hay 100 millones de personas que murieron en el mundo y el Perú era uno de los países en esos años que tenía una alta incidencia. Estábamos entre los 22 países más importantes del mundo en el número de casos y actualmente, como hemos revisado, tuberculosis MDR sigue siendo un problema grave para nosotros. Una de las cosas que es importante es mirar qué pasaba con las historias de nuestras enfermedades cuando no había tratamiento. Ahí se ve, antiguamente los peruanos iban a Jauja para poder curarse o morir de tuberculosis. Y como se ve ahí, prácticamente el 60% de personas morían en 10 años, mientras que las mujeres alrededor del 50%. Pero tuberculosis sigue siendo un problema mundial y ya hemos escuchado varias charlas sobre esto durante la mañana. Y el Perú, por supuesto, es un país que está involucrado en esta situación y por eso debemos tomar medidas. Tuberculosis es prevenible y entonces sabemos que es prevenible utilizando diversas situaciones. Una de ellas es usar profilaxis en grupos de riesgo y eso será un poco el foco importante en mi charla. Tratamiento rápido y eficiente, que es muy importante. El aislamiento apropiado cuando se necesita. Finalmente el uso de máscaras N95, ventilar de manera adecuada. Hay varios grupos en el Perú que han estudiado el enorme valor de ventilar, incluso solamente abriendo ventanas. Todos recuerdan que en los viejos hospitales, que eran muy altos, la tasa de tuberculosis en el personal era muy bajo, mientras que ahora es muy alto. Y finalmente aislar a los pacientes solamente hasta que sean contagiosos. Una vez que no sean contagiosos, las personas pueden reincorporarse.
Recordar pues que tuberculosis es la enfermedad infecciosa por un solo agente que más muertes produce en el mundo, y esto es importante mirar. Siempre ha habido discusión sobre el valor del BCG. Felizmente en el Perú todavía seguimos insistiendo en la necesidad, y esta es una prevención primaria. O sea, el BCG está dentro del programa nacional y hay que seguir defendiendo, como la mayoría de vacunas en el Perú, tenemos que defenderlas sí o sí, y la vacuna de BCG es sumamente importante recordar que sí claramente previene. En las normas está claramente establecido que se deben vacunar en estas condiciones, especialmente en la primera semana, y en muchos sitios, incluso el primer día, los chicos deberían recibir un tratamiento de prevención a través del BCG. O sea, sin lugar a dudas, el BCG debe seguir siendo parte del programa nacional y debemos defenderlo. ¿Por qué cosa debemos defenderlo? Porque en países de alta endemia, como es el Perú, sí es importante. En muchos sitios el BCG previene el número de casos de enfermedad pulmonar. Hay 13 ensayos clínicos que reportan datos sobre enfermedad, y realmente el efecto protector ha sido muy importante en cuanto a tuberculosis pulmonar. Y esto es notable, pero además de eso, es importante que hay una prevención de muerte, porque se reduce la posibilidad de meningitis tuberculosa. De tal manera que BCG sí es útil para prevenir morbilidad y para prevenir mortalidad, especialmente en personas jóvenes. Sorprendentemente, recientemente se ha encontrado también que el BCG previene, además, tuberculosis a largo plazo. Se ha reconocido que incluso previene la infección, es decir, a largo plazo, cuando se han seguido 40 años después, en esta reciente publicación se ha encontrado que la tasa de infección, ya no voy a hablar de enfermedad, sino de infección, es mucho menor en las personas que habían recibido BCG en su infancia. Y este es un tema importante. Como ustedes ven acá, estos resultados recientemente publicados claramente hablan de que la prevención que ha ocurrido en esto ha sido notable sobre infección a aquellas personas que recibieron BCG. O sea, no solamente tiene un valor de desarrollar enfermedad, sino que reducir la tasa de infección. Esta semana, sorprendentemente, en JAMA ha aparecido un artículo de lo más interesante, que han seguido el grupo de indígenas de Alaska, los antiguos esquimales, que hoy en día ya no se les llama así, que 60 años después de haber seguido a estas personas, la tasa de cáncer de pulmón fue significativamente menor en que los recibieron BCG de los que no recibieron BCG. De tal manera que, y esto todavía fue significativamente en hombres, las otras neoplasias fueron iguales en este estudio, de tal manera que aún así nosotros seguimos descubriendo cada vez más el valor del BCG, y quiero insistir porque esta es una medida adecuada y la respuesta es sí. La segunda cosa que quería mencionar es esta situación. Nos exponemos y hay un factor de riesgo y desarrollamos infección. Muchas de estas personas se exponen y no desarrollan infección. Sin embargo, un grupo de personas desarrolla infección. Y esta parte que me parece importante, yo voy a tratar una parte y esta tarde el doctor Tim Sterling hablará de la segunda parte, esto que se llama la infección latente, entre 5 y 10% de ellos en los siguientes 2 años se van a volver tuberculosos. O sea, si algo podemos hacer es cortar esta línea, diagnosticándolo y tratándolo de manera temprana. Y esto lo comento porque yo creo que es una piedra angular que nosotros no le damos la debida importancia. Y voy a mencionar algunos casos por los cuales es importante. Entonces, el uso de algún sistema es importante aquí. Ahora, en el caso de los pacientes con VIH, ya el riesgo no es 5 a 10%, sino es 10% cada año. O sea que a la vuelta de 5 años un paciente con VIH tiene 50% de riesgo de tener tuberculosis, enfermedad. Entonces el PPD, que ha sido subvalorado entre nosotros, es una prueba simple, sencilla, que se debe hacer a todas las personas. Y aquí yo quiero insistir que sorprendentemente en el mundo durante 4 años no hubo producción de PPD. Y a nadie le importó, es decir, no era un problema mundial. Y sin embargo, el Perú insistió en la necesidad de conseguir PPD como una medida importante.
Es tan importante que nosotros continuamente vemos enfermeras y médicos y tecnólogos que desarrollan enfermedad. ¿Y por qué desarrollan enfermedad? Porque no se mide el PPD en las personas que se exponen. Nosotros hemos visto estudiantes de medicina que hace un año tenían PPD negativo, plaquetoras normal, y antes del año ya tenían enfermedad pulmonar. Y entonces no se hizo la medida que es correcta, y por eso para nosotros es vital la necesidad de que las personas sepan esa situación. Yo siempre me permito hacer una pregunta, si me ayudan. ¿Cuántas personas de aquí tienen PPD positivo? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántas personas son PPD negativo en esta sala? Un buen número. Y trabajan seguramente con tuberculosis. ¿Y cuántos no saben? ¿Cuántos no saben? Y están viendo pacientes. Les garantizo que si ustedes siguen así, van a tener infección más o menos el 50%, y de ese grupo, más o menos 2 o 3 personas desarrollarán tuberculosis en los siguientes 2 años. Entonces el PPD debe ser un instrumento de uso diario. Además no tienen por qué guardarlo bajo 4 llaves. Si yo soy Juan Pueblo y soy un paciente que no tengo CIS y no tengo nada, pero quiero medir mi PPD, tengo que ir a mi centro de salud. No, tiene que pedir consulta al neumólogo, pedir no sé cuánto, a ver si se hacen los exámenes de esputo. Si uno es un contacto domiciliario de una persona con tuberculosis, quiero saber el PPD de toda la familia, es un problema. Es decir, realmente todavía no entendemos el enorme valor que es hacer PPD en los contactos intradomiciliarios, pero también en el personal de salud. Las personas que recién entran a ver en hospitales, a ver pacientes en centros de salud, tienen que hacerse esta prueba, sí o sí. Los que son positivos ya no se repiten, por favor, si no tienen que ser evaluados por una persona, pero lo importante es esto. Y ahora cuando se habla del riesgo de cuántos van a desarrollar la infección reciente, como digo, ocurre aquí, los pacientes con HIV tienen una tasa muy alta, 10% por año, los diabéticos ahora han comenzado a padecer, las personas con gastrectomía han comenzado a reconocerse, etc. Es decir, hay un grupo importante que tiene eso. Ahora, después apareció el Ligra, o sea, el cuantiferón. Yo de una vez quiero decir que el cuantiferón y el PPD en países endémicos tienen el mismo valor de salud pública, solamente que uno cuesta $1 y el otro cuesta $65. Y entonces no es posible que tengamos todavía una discusión bizantina de que mejor es el cuantiferón, etcétera. Desde el punto de vista de salud pública, hay que reconocer que el PPD es una medida simple de gran utilidad para prevenir esta situación. Y entonces la infección latente es el contacto temprano con el bacilo y uno siempre es asintomático. El riesgo de desarrollar tuberculosis en los siguientes 2 años es de 5 a 10%. El riesgo de HIV es 10% cada año por los siguientes 5 años. Por lo tanto, se puede usar ambos. El Ligra, o sea, el cuantiferón, es mucho mejor en países de baja endemia, países desarrollados, pero no en países como el nuestro. Y finalmente el tratamiento puede prevenir. No tenemos todavía buenos marcadores. ¿Quién va a desarrollar tuberculosis, enfermedad, y quién se va a quedar con infección latente? Y este es un tema que es importante. Finalmente, recuérdense bien que son completamente asintomáticos, y este es un punto que yo quiero insistir. ¿Qué personas deben ser evaluadas? Las personas que están en contacto cercano con pacientes con tuberculosis, que viven ahí, pacientes que van a recibir inmunosupresión, hoy día esteroides, quimioterapia, productos biológicos para las enfermedades autoinmunes, HIV, etc. Todas estas personas tienen que ser evaluadas y darles tratamiento de acuerdo a sus resultados. Personas que viven en áreas de alta endemia, personas que están en las cárceles, etc. Claramente se tienen que utilizar eso. Y entonces deben recordar que el PPD no predice cuál va a desarrollar enfermedad. O sea, si 100 personas tenemos PPD positivo, solamente los recientes convertores vamos a hacer 5 a 10%. Pero no sabemos cuál es el 5 a 10% todavía porque no tenemos un buen biomarcador. Concepto importante. El único problema del PPD es que requiere 2 visitas y por eso es que hay que dar la mayor cantidad de facilidades. O sea, no hay que... nosotros todavía, la administración es tan potente que está por encima de la necesidad de los pacientes. Mire, me vengo a vacunar, no vacunamos los jueves.
No, que mire, que tiene todo un poquito de tos y me voy a vacunar. No, tiene tos, cuando mejore la tos lo vacuno. Esa es la mejor manera de perder oportunidades. Igual pasa cuando uno quiere tener un control, uno tiene que darle el máximo de facilidades a las personas, y esto yo creo que hay que insistir sobre tal. ¿Por qué se da profilaxis, o sea, lo que se llama infección latente? Este fue el estudio clásico de Compton, publicado hace muchísimos años, en el cual los esquimales, sorprendentemente esa frase ahora no la aceptan los canadienses, en el cual ellos tenían una tasa inusitadamente alta de tuberculosis, y con el uso de prevención redujeron 70% de tuberculosis el siguiente año. Ese es el estudio clásico, por qué se usa ese tratamiento. Posteriormente a eso, hay estudios en pacientes con VIH y la respuesta es sí. Cuando un paciente con VIH tiene PPD positivo, ¿tiene beneficio? Y la respuesta es sí. Cuando un paciente con VIH tiene PPD negativo, no hay beneficio de tratamiento. Por eso es que le hacemos PPD a esos pacientes. Y esto es muy claro. En el Cochrane, claramente, cuando uno tiene PPD positivo, hay una protección. Cuando uno tiene PPD negativo, no hay una protección en estos pacientes con VIH. La siguiente cosa es, hablábamos del riesgo de desarrollar enfermedad, pero el riesgo en los niños menores de 1 año es 50%, y en los niños entre 1 y 2 años es 30%, que es diferente. Por eso en las familias nos preocupa inmediato cuando un caso índice es BK positivo, inmediatamente tiene que mirarse en los niños. Sin embargo, los adolescentes o las personas mayores de 5 años están en el limbo, porque no hay una norma internacional de qué hacer. Se toma una placa, se dice que está sin síntomas, no está tosiendo, no hacemos nada por ello. Sin embargo, nosotros creemos que si es un PPD negativo, en 3 meses debería controlarse para ver si se ha infectado recientemente. Entonces, este es un punto que yo creo que hay que discutir dentro de las estrategias importantes para utilizar bien nuestros tratamientos. Estos son un poco lo que la OMS acepta, cuáles son los 4 regímenes aprobados para ello. Esta tarde el doctor Tim Sterling, que ha sido precisamente el autor de este programa del CDC, nos va a dar una charla sobre los tratamientos que hay. Incluso hoy en día, hace poco se publicó en New England un estudio que dan rifampicina más isoniazida diario en pacientes con HIV un solo mes. Ese estudio no ha sido validado por otras informaciones. De todas maneras es un tema interesante, un tema importante que también va a ser discutido esta tarde. Regreso un poco a los pacientes con HIV, porque nosotros tenemos una cantidad notable. Por si acaso en el Perú los casos de SIDA están bien controlados. No, o sea, seguimos teniendo casos de SIDA. Hay 4.000 casos por año que tenemos SIDA y se están acumulando. Entonces el factor importante es debe recordarse de que muchos de estos pacientes pueden tener una segunda infección y el riesgo de morirse puede ser hasta 4 veces mayor. Y ahora se reconoce que el VIH claramente es un factor. La tuberculosis produce una activación inmunológica, incrementa la carga viral y disminuye los CD4, y la velocidad de progresión a SIDA es mucho mayor en los pacientes que tienen tuberculosis. Y hay diversos estudios donde claramente uno puede reducir la aparición de enfermedad cuando uno utiliza primero tratamiento Targa, pero también veamos cuando uno utiliza otros elementos. Acá quiero solamente mencionar la tasa como ocurre de tuberculosis en estos pacientes. Es decir, es sumamente importante dar diagnóstico, iniciar tempranamente. No hay que demorar mucho, porque si no estos pacientes desarrollan claramente tuberculosis, especialmente los que tienen menos de 200. Pero lo que es importante es que cuando uno agrega, este es un poco el riesgo que uno tiene en los primeros meses. Conforme tenemos pocos meses, el riesgo es mucho más alto de desarrollar tuberculosis. Conforme tenemos más meses de tratamiento en Targa, esta cifra es menor. Pero lo que es importante es que estos pacientes deben recibir isoniazida. En este caso los estudios fueron con isoniazida, no se hace nada, no se da tratamiento. Este es el riesgo de 4 por 100 por año de pacientes. Cuando se da Targa es 1.9, cuando se da isoniazida. Es decir, nosotros podemos reducir, y cuando hacemos ambas cosas, reducimos casi 80% de probabilidad de adquirir la enfermedad.
Por lo tanto, es nuestra obligación reducir los casos de tuberculosis entre nosotros, especialmente en los casos que tenemos con VIH. Finalmente, recordar que tuberculosis pues tiene dos tipos de bacterias, y por eso es que tenemos bacterias intracelulares y bacterias extracelulares. Cuando uno está recién infectado, básicamente lo que predomina son estos gérmenes intracelulares. ¿Qué hacer cuando uno tiene un BK positivo en la familia? En los niños menores de 5 años está clarísimo que hay que darle tratamiento. La isoniazida es casi no tóxico. En los niños incluso se usa el doble de dosis. En los adultos y adolescentes hay que tomarles una placa, hay que ver el PPD, y los que son PPD negativos hay que repetirlos. Y los adolescentes que tienen PPD positivos tienen que ser evaluados por el neumólogo para darles tratamiento o no darles tratamiento. De nuevo, es importante que no solamente confiemos en el esputo. El esputo es una de las tantas medidas más importantes para detectar, especialmente en personas asintomáticas, es hacerle un PPD más que buscarle un esputo que siempre sabemos que es negativo, se va a saliva y nunca sale positivo. Finalmente hay que insistir en que el examen de esputo, y estoy seguro que se va a hablar durante todo el Congreso, requiere 10.000 organismos para diagnosticarse. O sea, sigue siendo un buen elemento, pero es un elemento que se usaba hace más de 100 años. O sea, el esputo sigue siendo interesante, pero tenemos que ir hacia otras cosas. Esta es la famosa curva, cómo las personas están tosiendo y los esputos son negativos porque no llegamos a los 10.000. Pero estas personas se están contagiando. O sea, durante estos tiempos se están contagiando. Por eso es que nosotros tuvimos mucho interés en mirar las pruebas, y por eso es que hay que confiar en las pruebas moleculares. ¿Por qué? Porque el diagnóstico temprano permite que uno no contagie a otras personas, que es uno de los problemas. ¿Por qué en el Perú tenemos TB-MDR? Porque durante años hemos tenido un retardo enorme en poder iniciar tratamiento adecuado a las TB-MDR. Por eso es que nosotros participamos tempranamente desde el 2008, hace más de 10 años, en este proyecto en el cual, esta es una máquina muy pequeña. Esta es una persona que no es un biólogo molecular, no se requiere cámara de flujo laminar, se hace la prueba y sale la prueba y encima detecta rifampicina resistente, y por eso es que esto que ya fue publicado en 2010, nos da mucho gusto que recientemente el programa lo ha introducido como una parte, porque en 2 horas tenemos la medida de saber si tiene resistencia a rifampicina o no, y por lo tanto el paciente es una TB-MDR. Entonces tenemos que en 2 horas poder hacer eso y no esperar 6 meses o 2 meses. Recientemente se estima más o menos que son 5 semanas de espera. La otra cosa importante, que esto fue ya reconocido por varios grupos que han estudiado en el Perú, que cuando ustedes le dan a un paciente tratamiento y es una cepa sensible, rápidamente la cantidad de bacilos es muy baja y por lo tanto los pacientes casi no son contagiantes. Es más, se dice que estos pacientes ya no son contagiantes. Sin embargo, una TB-MDR le dan ustedes tratamiento como si fuera sensible, el paciente sigue contagiando porque tiene un inóculo enorme de bacilos. Entonces es bien importante que se recuerde esto, que una medida notable es poder dar diagnóstico temprano y dar tratamientos inmediatos para reducir eso. De tal manera que la prevención, por supuesto, tiene diversas opciones. Hay una opción que tiene que ver con con los cambios socioeconómicos, como ha mencionado el doctor Carlton Evans. Es sumamente importante reconocer que es multifactorial. Pero también es importante que nosotros veamos todos los ángulos que potencialmente van a traernos casos. Los pacientes con SIDA, los contactos domiciliarios, los buses que van llenos con las lunas cerradas y los pacientes están tosiendo porque no se ha promovido, el que se haga sus pruebas. Todas esas medidas que los programas nacionales en el Perú insisten tienen que ser parte de nuestra conciencia diaria. Ya tenemos que seguir insistiendo en que las personas se hagan sus pruebas, pero ya tenemos que ir a métodos modernos. O sea, los métodos modernos deben estar puestos a la disposición del país y por eso parte de nuestras investigaciones, por ejemplo, no solamente ser el expert, sino ahora buscar PCR que sean baratos y que si yo estoy en Puno solo en un consultorio y hay un paciente tosiendo, yo le puedo hacer un PCR ahí que me diagnostique tempranamente y por supuesto después mando su esputo a otro sitio, pero ya yo gané el tiempo
de iniciar tratamiento y no volverlo contagiante a la persona. Entonces, todas esas medidas y sobre todo, no quisiera ver nunca más estudiantes de medicina que cuando entran a ser internos o residentes resulta que tienen tuberculosis enfermedad porque no tomaron la prevención. Es más, nosotros publicamos hace poco cómo la mitad de esas personas no quieren tomar. Sorprendentemente, esto es una indicación estricta y las personas no quieren tomar la medicina, porque dice, doctor, me va a dar hepatitis, me va a dar lupus, después no me puedo tomar una cervecita el sábado. Es decir, todas las respuestas increíbles que encontramos, pero la verdad es que la mitad de estudiantes de medicina de una buena universidad no tomaron lo que era importante. Por lo tanto, si ellos no toman, en la comunidad no se toma. Entonces vamos a seguir teniendo más casos de tuberculosis, vamos a tener más médicos, enfermeras y personal con tuberculosis cuando eso se podría evitar. Bueno, acá está el libro, uno de mis favoritos, El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez, se lo recomiendo. Muchas gracias. Agradeciendo como siempre la claridad de las exposiciones del doctor Eduardo Gotuso, pedimos la participación de la doctora Sumona Datta, que esta vez nos va a hablar de algo muy importante que son las familias de los pacientes con tuberculosis. Hola, buenos días. Mi nombre es Sumona Datta y gracias por la invitación para presentar esta cosa de bienestar, que es una cosa yo creo que es muy importante, es más amplio, en realidad es fundamental de los humanos. Entonces, por las personas que no me conocen, disculpe. Entonces, soy una médica, una infectóloga y ahora una investigadora. Y por la pasada 7, casi 8 años, soy un miembro de nuestro equipo excelente de IPSI. Y soy parte de la Imperial College London y también Johns Hopkins. Y yo trabajé en muchos diferentes países. Mi país en Inglaterra, el país de mi familia en India, Nepal, Lesotho y otros países en África. Pero acá es todas las fotos de mis experiencias en diferentes clínicas. Pero quiero enfocar en esta foto aquí. Ese es mi primer año de escuela de medicina. Tenía 19 años. No sabía nada de medicina, nada de tuberculosis, nada de tratamiento, ni placas, nada. Pero la única cosa que yo sabía es que este paciente acá no tiene un bienestar. Es tristeza, deprimida, es aislada, es una joven de 21 años, está internada afuera de su familia, tiene depresión. Pero esta cosa no es única de India, también en Callao, donde trabajamos con las familias afectadas con tuberculosis, preguntamos, ¿cómo describiría su experiencia con la TBC y el estigma? En su experiencia. Y mira, las palabras es igual. La palabra gigante es la palabra que muchas personas mencionaron. Y las palabras chiquitos es que menos personas mencionaron estas palabras. Pero es la misma cosa, miedo, discriminación, vergüenza, aislamiento, rechazo, deprimido, desinformación, pensamientos, chismes, humillación. ¡Qué triste! Que ellos tienen una enfermedad, tienen tos, no sienten bien por su salud física, pero durante su tratamiento tiene este tipo de pensamientos. Entonces el OMS dice que la salud es más de una enfermedad,
ustedes saben que su definición es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de las afecciones o enfermedades. Y esta definición no cambió por años y años, es la misma definición desde 1948. Pero en nuestro mundo de tuberculosis, o en un mundo de salud pública, estamos enfocando en incidencia, prevalencia, mortalidad, porcentajes de coinfección, y ahora que, bueno, costos catastróficos. Pero esto no significa bienestar, la salud. No estamos mejorando la salud de las personas, somos eliminando tuberculosis o tratando, diagnosticando tuberculosis. Pero el problema es que cómo podemos medir bienestar, es como una cosa un poco abstracto. ¿Cómo podemos medir el cosa fundamental por los humanos? Entonces, en 97 hasta 2002, el OMS creó un grupo de Quality of Life en inglés, calidad de vida. Y ese es un proyecto gigante. Ellos querían evaluar las percepciones de los individuos sobre su posición en la vida, en el contexto de la cultura y los sistemas de valores en los que viven, y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. Esa fue una colaboración de 15 diferentes culturas en varios años, y creo que ellos tienen este experimento, usan este experimento en 37 diferentes países. Originalmente fue un cuestionario de 100 preguntas, que es gigante, y después ellos han acortado de 26 preguntas. Pero como un médico en la clínica, cuando tengo cola de pacientes afuera, no tengo mucho tiempo, 26 preguntas es muchas preguntas, ¿ya? No tenemos tiempo, necesitamos chequear exámenes de pacientes, no tengo tiempo para preguntar otro 26 preguntas para saber su bienestar en total. Entonces, un grupo, un OMS regional en Europa, acortó 26 preguntas a solo 8. 8 preguntas fundamentales para medir el bienestar en personas. Acá es el cuestionario. Okay. Por favor, escuchen las preguntas y necesitamos sus respuestas en relación de su vida en las últimas 2 semanas. Y hay 4 diferentes temas. La calidad de su vida en general, su salud físico, su salud mental y social, psicosocial, y su satisfecho con su ambiente, con su familia, con su hogar, con su casa. Sus preguntas: ¿cómo calificaría su calidad de vida? ¿La satisfecho con su salud? ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria? ¿Puede hacerlo sus actividades de la vida diaria? ¿Cuán satisfecho está de sí mismo? La satisfacción con sus relaciones personales, en total, en general. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades? Eso es muy importante, porque diferentes personas tienen diferentes roles, tienen diferentes responsabilidades. Se tiene suficiente dinero para estos, para continuar con su rol. Y está satisfecho con sus condiciones del lugar. Es muy fácil para preguntar a estos. Y cada pregunta tiene 5 diferentes opciones, A hasta E. A siempre es muy mala y E es buena, la mejor. Y cada de eso tiene un puntaje: 0, 1, 2, 3, 4. En total podemos asumir todos. El mínimo puntaje es 0 y el máximo es 32. Hay una correlación con las otras medidas de bienestar. Acá es una comparación de la herramienta de este cuestionario que se llama EuroHIS-QoL, este cuestionario de 8 preguntas. Y se correlacionó bien con herramientas que miden elementos separados de bienestar. Por ejemplo, acá es el puntaje de bienestar, y el número de síntomas, hay una correlación. Con más síntomas hay menos bienestar. Con una larga duración de su enfermedad hay menos bienestar.
Si tiene bajo estado de ánimo, que estamos midiendo con el BEC, que nosotros sabemos, hay menos bienestar. También aquí, si tiene más personas quien está apoyándote o soportándote con su cosas emocional, hay mejor bienestar. Si tiene más dinero, tiene un poco más bienestar. No es tan fuerte como los otros. Y si tiene un sentimiento de seguridad, si piensan que yo siento que el lugar donde vivo es muy seguro, yo tengo más bienestar. Entonces, estas 8 preguntas tienen una buena correlación con un montón de diferentes herramientas que estamos usando en campo. Este va a cortar el número de papelitos que estamos trabajando en nuestra clínica. ¿Ya? Ok, nosotros empezamos un proyecto. Queremos comprar el bienestar de los pacientes, los recién diagnósticos, nuevos diagnósticos, con sus controles domicilio y también con controles que viven en la misma comunidad, pero nadie tiene TBC. 3 grupos, pacientes, contactos y controles. Y usamos este herramienta solo por personas que tienen el mínimo de 15 años y más. Porque pensamos por los niños es un poco difícil para tener una respuesta por estas preguntas. Ok, solo una tablita con mucha información, pero quiero enfocar esos los 3 grupos, controles saludables, pacientes y contactos domicilios. Los pacientes son un poco más jóvenes, más hombres, tienen más VIH, más consumidores de drogas y tienen más depresión en comparación de los controles. ¿Ya? Pero qué es interesante para mí es el conocimiento de tuberculosis es muy parecido en los controles saludables que nadie tiene TBC con los pacientes. Y también cuando estamos usando una score, un herramienta para medir la cantidad de estigma contra TBC, hay casi el igual nivel de estigma en la comunidad y los pacientes. Okay. Acá es la variabilidad del puntaje de bienestar cuando estamos usando este herramienta y los pacientes tienen menos de los controles. Más puntaje significa mejor bienestar, menos puntaje significa malestar, menos bienestar. Y los pacientes están en este lugar, es obvio. Pero ¿en qué partes? Este para mí es más importante. Obviamente los pacientes que están, esta línea aquí en rojo y esta línea aquí en negro es los controles. En comparación de los controles, los pacientes dicen que ellos están insatisfechos con su calidad de vida en general, con su salud también. Bueno, eso es obvio porque tiene tos o tiene síntomas. Con su energía también tiene una enfermedad que obviamente va a afectar todo su cuerpo, eso es obvio. Y quizás ellos no pueden trabajar, no pueden completar sus actividades de vida diario. Pero por sí mismo, este paciente tiene más insatisfecho, ellos es insatisfecho con sí mismo. Con tuberculosis, pero tuberculosis es una bacteria en sus pulmones. ¿Por qué está afectando cómo piensan sobre de sí mismo? Eso es un poco raro. Y está afectando sus relaciones también. ¿Por qué? Es una bacteria. ¿Por qué está afectando su amistad o su relación con su esposo? ¿Por qué? Y su dinero también. Acá es que contribuye el bienestar o malestar en los pacientes. Y todo acá es en una modelo con todos los variables. Y como nosotros pensamos que las mujeres tienen menos bienestar, los pacientes mujeres tienen menos bienestar, los ancianos tienen menos, las personas que tienen coinfección tienen menos, las personas que son consumidores de drogas tienen malestar. Eso es obvio. Las personas que tenían TBC anteriormente,
Pero acá, estigma, una otra vez. Si tiene más estigma, tiene menos bienestar. En el mismo tiempo, estamos usando este cuestionario de bienestar, este Euro-HISQOL, pero también estamos usando un cuestionario de Beck. Y podemos comparar los resultados del Beck con los pacientes y los controles. Y estos 3 preguntas acá, es las preguntas que tienen la más diferencia adentro de los pacientes y controles. Y mira, es el mismo concepto. Los pacientes, 60% tiene sentimiento de culpa. Tuberculosis no es su culpa. Y 4% odio a sí mismo. Pero tuberculosis no define una persona. ¿Por qué tiene estos resultados? Para mí es muy, muy triste. Okay. Ahora voy a regresar de pacientes un rato, pero quiero enfocar ahora en los contactos. Acá la distribución paciente, que es peor de los controles. Y los contactos es un poco parecido de los controles, ¿no? Pero los contactos es un grupo gigante. Estamos comparando niños con abuelitos, con esposas, con diferentes personas. Cuando dividimos el grupo de contactos quien son cuidadores del paciente y contactos quien no son cuidadores de los pacientes, hay una diferencia gigante. Los contactos que no son cuidadores tienen la misma distribución de su bienestar como los controles, mira acá. Pero los contactos cuidadores tienen más malestar. No como los pacientes, pero peor de los controles y sus contactos que no son cuidadores. Okay. ¿Por qué? Acá en rojo, nuevo, es la línea de los contactos cuidadores. Y también, otra vez, este es los control. Acá los pacientes. Y los contactos cuidadores tienen más insatisfecho con su calidad de vida en general, pero también no tiene suficiente dinero por sus necesidades. ¿Qué significa esto? Con este concepto de gastos catastróficos, alguien está absorbiendo estos gastos. ¿Y quién está absorbiendo? Los otros cuidadores, las otras personas en la familia. Y este es afectando todo su bienestar, toda su satisfacción con su calidad de vida. También ellos tienen un poco menos satisfacción con sí mismo. Okay. Los contactos pueden tener bajo puntaje de bienestar si es un cuidador del paciente. Si es una mujer o otra vez, las mujeres tienen malestar. Mayor de edad, tenían TB ellos mismos y el paciente también tiene baja bienestar. Es como una relación dinámica adentro de los contactos y los pacientes. Si un paciente tiene mala situación, tiene malestar, su contacto tiene el mismo. Si el contacto tiene un buen bienestar, él puede mejorar su paciente también. Es dinámico. Okay. Entonces, este es solo para tener un número de números de puntos que está perdiendo con TB. Entonces, una TB9 diagnóstico, ellos están perdiendo 4 puntos en comparación de una persona que nunca tuvo TB. Una persona que está continuando tratamiento porque regresamos a las casas afectando con TBC para preguntar otra vez con este cuestionario a las pacientes. Y los pacientes que están continuando tratamiento por 6 meses o más, ellos tienen menos puntaje de bienestar también. Y si eres un cuidador, es casi 1 punto menos de las personas que nunca tuvo TB. Y si tiene TB previamente, hay una tendencia de menos. En este es ajustado por su edad, su sexo, si tiene menos educación, si tiene coinfección o es un consumidor de droga. Sí, cuando ajustamos por estos, tiene el mismo efecto. Y solo para mostrarle en un gráfico, esta es la carga real de TBC en comparación de una familia que no tiene TB. La carga de TB no es solo por el paciente, pero es por sus contactos también.
y se continúa durante su tratamiento. Okay. Entonces, acá es el bienestar al reclutamiento de estudios, cuando ellos reciben su diagnóstico, pero separado por el condición ingreso. Acá también en negro es los controles. En verde es los pacientes que después de su tratamiento tienen una condición de ingreso exitoso, su tratamiento funcionó muy bien. En amarillo es los pacientes que en 6 meses está continuando con su tratamiento, la mayor son MDRs. Y acá es los abandonos, los fracasos, los pacientes que no tienen un tratamiento exitoso. Y mira, cuando ellos empezaron su tratamiento, estos grupos tienen un malestar en comparación de los otros grupos. Entonces, nuestros pacientes que están abandonando su tratamiento o están fracasando su tratamiento, ellos tienen un malestar. ¿Y el tratamiento está ayudando a ellos? Sí, el tratamiento está ayudando a toda la gente. Pero una persona que terminaron su tratamiento como curado o completado, al fin de su tratamiento tiene un bienestar casi el mismo de los controles. Pero las personas que tienen mal condición de ingreso, su bienestar es peor. Quizás es porque ellos no terminaron su tratamiento, están continuando con problemas con tuberculosis. O quizás porque son un grupo bien pobreza. Y son un grupo con muchos diferentes problemas sociales. Y nuestro tratamiento no está ayudando a ellos. Ellos están abandonando o fracasando su tratamiento, y su salud no está mejorando. Y ellos recibieron un tratamiento de las postas, pero su salud no está mejor. Entonces, acá son los predictores para fallecer o abandonar su tratamiento. Y acá el puntaje de bienestar puede predecir las personas que van a abandonar o van a morir. Conclusiones, hay 4 conclusiones. El bienestar se puede medir en nuestras comunidades afectadas por tuberculosis. Podemos usar estas 8 preguntas para medir el bienestar por la comunidad. Eso es gigante, porque anteriormente no tuvimos nada para medir el bienestar. Ahora tenemos este pequeño herramienta para medirla. La segunda es la forma en que los pacientes se sienten acerca de sí mismos y la forma que perciben ser tratados tienen gran impacto en su bienestar. Es casi igual de su tuberculosis. La bacteria tiene algunos problemas en su cuerpo, pero también si una persona siente mal, siente que es sucio, es una horrible persona, es culpable, tiene un impacto en su bienestar, es casi igual de su bacteria. ¿Ya? Hay una asociación adentro de los puntajes de bienestar bajos y una mala evolución clínica. Y por favor, no olvide el cuidador, porque siempre estamos enfocando en los pacientes, pero toda la familia está afectando con tuberculosis, no solo el paciente. Tengo solo un mensaje. Por favor, la próxima vez que está con una persona afectada con tuberculosis, por favor, enfocar para mejorar su salud, para usar buenas palabras, para preguntar cómo está tu día, cómo estás. No solo para darle su tratamiento y solo para enfocar, para matar las bacterias en sus cuerpos. Necesitamos enfocar en la persona en general, en su bienestar. Y antes de terminar, quiero agradecer a todos los pacientes que ayudándonos en este estudios y todos, porque es con sus experiencias y sus opiniones estamos seleccionando este germiento de bienestar. Y también por nuestro equipo excelente, ¿dónde están ellos? De IPSID, que sin ellos no hay ninguno de estos datos, gracias. Y gracias de ellos también. Agradeciendo a la doctora y su buen manejo de lo que significa
la tuberculosis como un problema social, individual y familiar exactamente. Tenemos algunas preguntas. En aras del tiempo quisiera que nos las hagan llegar rápidamente a la mesa. Empezaremos con el doctor Carl, que tiene una pregunta. ¿Podemos? Gracias. Una muy buena pregunta de costo-efectividad. Y la mala noticia es que no hay datos publicados del costo-efectividad de intervenciones socioeconómicas. Realmente no hay muchos datos de costo-efectividad de cualquier tema en eliminación de la TBC. Por ejemplo, no sabemos muy bien costo-efectividad de GeneXpert, por ejemplo, o de nuevos medicamentos, pero seguramente no hay ninguna evidencia de costo-efectividad de intervenciones socioeconómicas. Pero la buena noticia es que nosotros y también otros equipos en otros países están trabajando en esto. Y pronto esperamos comparar costo-efectividad de intervenciones social versus económico, porque tenemos la sospecha que las intervenciones sociales, psicosociales, van a tener mucho mejor costo-efectividad de transferencias bancarias condicionales. Pero esta es una hipótesis no más y necesitamos algunos años para tener datos seguros. Muchas gracias. Tengo algunas preguntas, rápidamente las voy a tratar de contestar. Dice, un personal de salud fue positivo el año 2012 y el 2018 se repite. El primer comentario es que uno, siendo positivo, ya no debe repetirse el PPD. Dice, años después resulta que el cuantiferón fue negativo. Esta condición es posible porque el BCG podría dar un PPD positivo y el cuantiferón negativo porque la persona no está expuesta a Mycobacterium tuberculosis, sino al Mycobacterium del BCG. La segunda pregunta que me dicen es si usar este tratamiento hace de que se vuelvan resistentes a isoniazida y la respuesta es no. Hay 18 estudios que muestran que usar isoniazida profiláctica no es una condición que ha generado resistencia. La tercera pregunta que me están diciendo es, dice, si una persona trabaja en la estrategia de tuberculosis, tiene PPD positivo y le dan isoniazida, ¿qué va a pasar en el largo plazo? Porque va a seguir expuesto al bacilo. Es que la isoniazida solamente es una parte de la prevención. Las otras partes es que los pacientes que están con tos deben usar máscara y el personal también debe usar máscara. Porque ojo que uno cuando hace tuberculosis puede hacer 2 o 3 veces tuberculosis por diferentes gérmenes. Por lo tanto, el personal de la unidad de tuberculosis tiene que seguir cuidándose ahora y todos los años que siga trabajando con pacientes. ¿Cuáles son los efectos adversos de la isoniazida? Depende de la edad. Los niños tienen una excelente tolerancia a isoniazida y los efectos adversos son mínimos. Conforme pasan la edad, especialmente mayores de 40, la tasa de hepatitis cada vez es mayor. Por lo tanto, debe manejarse con cuidado en personas mayores, por eso hablaba de las casas o de los abuelos o los diabéticos, debe ser supervisado por el personal. La efectividad está arriba del 75%, eso va a ser discutido esta tarde. Dice, ¿recomendaría usted usar mascarilla N95 a un paciente con TBC pulmonar BK positivo? Y la respuesta es sí. Esa persona en su casa, aparte de ventilar, abrir las ventanas, etcétera, donde sea posible, o sea, siempre debe ventilar, cuando alguien de su familia se acerca a él, tiene que usar su máscara hasta que la persona sea negativo. Normalmente con 2 semanas de tratamiento una persona ya no es contagiante. Por eso es que es importante que deben usar máscaras mientras la persona esté, digamos, en un tratamiento inicial para no contagiar. Estoy hablando del contacto cercano, no digamos, si una persona se sube a un bus y tiene tuberculosis y recién inicia el tratamiento, sí debería usar máscara. O sea, en muchos países la gente usa máscara. Ustedes suben a los aviones y las personas del Asia, todos están con sus máscaras previniendo la influenza, etcétera, y nosotros debemos acostumbrarnos a usar también esa condición.
Tenemos una pregunta más para el doctor Cast y luego la doctora Julia Ríos nos está pidiendo también para responder una de las preguntas. Muchas gracias. Una muy buena pregunta del programa PAN-TB. Y si recomendamos transferencias bancarias más de comida, y absolutamente no. Pienso que el programa PAN-TB es excelente y ofrece un apoyo bastante importante a las familias afectadas por la TBC en la forma de comida. Y todos de nosotros necesitamos comer, y muchas de las familias afectadas por TBC en Callao sufren bastante de hunger, de hambre, gracias, de hambre. Y reportan muchas noches del mes que ellos salen a su cama con hambre, que es muy triste. Y este programa de PAN-TB es excelente y como hablamos anteriormente, es un modelo por el mundo. No pensamos que dinero es mejor de comida, solo que enfocamos en dinero, en transferencias bancarias, solo por dos razones. Uno es que el parte logística, que es mucho más factible para nosotros transferir dinero a las cuentas bancarias y a los celulares con el sistema BIM en un momento con pocos gastos y sin el riesgo de estigma para las familias que queremos apoyar. Si llegamos a sus casas, como en el programa PAN-TB, con 50 kilos de comida, sus vecinos van a preguntar por qué. Seleccionamos en este proyecto transferencias por el parte logística y también porque cuando preguntamos a las familias afectadas por TBC de sus necesidades, gracias al programa PAN-TB, ellos tienen suficiente comida, o muchos de ellos tienen suficiente comida, y ellos están vendiendo comida de PAN-TB para cubrir sus necesidades, por ejemplo, por movilidad a los establecimientos de salud, por otros medicamentos y por otras pruebas. Por esta razón, en nuestra situación particular, seleccionamos transferencias bancarias, pero pensamos que en otras situaciones, más de todas situaciones, sin el programa PAN-TB, mejor ofrecer comida. Depende de la situación. Gracias. Gracias, Carlos. Sí. La doctora Julia Ríos nos va a contestar una de las preguntas Sí. y también quiere eso. Bueno, ante todo, una excelente mesa. Realmente ha sido excelente escuchar a los tres porque nos han dado un panorama diferente, un panorama en el cual tenemos que pensar en el bienestar del paciente, un panorama en el que nos hacen ver que no solamente el apoyo económico es importante, sino que la empatía, la forma de tratar al paciente y el apoyo psicoemocional es importantísimo. Y una cosa también importante, poner en relevancia la importancia de lo que es la terapia preventiva. Tengo esta pregunta, la cual dice, ¿dónde puedo hacerme el PPD y cuánto cuesta? Y es una oportunidad, agradezco la pregunta para aclarar algunas cosas. En primer lugar, el PPD es totalmente gratuito para todas las personas que tengan CIS y para todos los contactos de los pacientes con TB. En cada establecimiento de salud hay un tarifario que determinan cuánto cuesta el CIS. Yo no lo tengo en la cabeza actualmente, ¿no? Pero una cosa que quiero aprovechar en decirles, porque acá tengo mucho personal de enfermería que vienen a hacer nuestro brazo derecho en el trabajo con tuberculosis, es de que tenemos suficiente PPD para todo el país. Tenemos suficiente PPD para todo el personal de salud. Este año se ha comprado para todos. Tenemos la idea de lo que pasó hace unos años atrás en los cuales hubo falta de PPD a nivel mundial. Ya pasó esa etapa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Siguen guardando el PPD. No lo guarden, por favor. Si viene un paciente y en ese momento tienen la oportunidad de colocárselo, colóquenlo. Si tienen que abrir un frasco, ábranlo. No estén guardando.
porque no, porque se me va a perder, no, la oportunidad es lo más importante. Y si viene un personal, y si viene un paciente dirigido por un médico particular con una indicación, se lo colocan. ¿Para qué lo van a hacer pasar nuevamente por el médico del establecimiento de salud? Ya lo está viendo un médico. Y el colocarle PPD es una medida diagnóstica y preventiva importantísima en el país. Yo sé que, y ustedes, yo soy médico de primer nivel y agradezco muchas veces a mis enfermeras que siempre me guardaban las cosas y siempre, cuando yo ya decía ya no tengo, ellas ya lo tenían ahí guardadito. Pero ahora es otra etapa, ya no guarden, por favor. Pongan PPD a todo su personal, todo personal de salud y estudiantes y trabajadores de salud de cualquier tipo. Si se acercan a su servicio, pónganle el PPD y abran el frasco, aunque sea por una persona, por favor. Y ahorita tengan en cuenta una cosa, solo el Ministerio de Salud tiene ahorita los medicamentos para TB y tenemos isoniazida. Entonces, si viene una persona de una institución privada con una indicación de iniciar terapia preventiva, iniciémosla, si tenemos el medicamento. Por favor, no se pongan en el plan de que tiene que pasar por el médico y dar la vuelta. Hay un médico que está refrendando eso. No desaprovechemos las oportunidades. Iniciemos terapia. Abrimos la tarjetita y le iniciamos la terapia preventiva. Creo que ha sido una gran oportunidad esta pregunta, ¿no? Y les agradezco a todos y sobre todo al panel por las grandes ponencias. Y les quiero pedir tanto al doctor Carlton Evans como a Sumona que nos conversar, porque realmente esos scores han sido muy interesantes y los podemos utilizar en la dirección. Gracias. Sí, creo que todos tenemos que agradecer a la mesa la medición de calidad que nos ha presentado. Los que hemos trabajado para medir calidad sabemos lo difícil que es esto. En el 3Q, 5L, 3L ha sido fuerte de trabajar en nuestro país y esta es una herramienta muy práctica que permitiría tener mediciones de calidad de vida en cada uno de los establecimientos y conocer en cada región qué es lo que tenemos que trabajar. Agradeciendo a la mesa, agradeciendo a todos y cada uno de ellos, creo que todo el público está contento de lo que han podido ofrecernos. Muchas gracias, doctores. Un minuto, tengo un mensaje para la sala, agradeciendo, de verdad, excelente tema. Para muchos de nosotros, soy enfermera, lo saben, es un tema, nosotros desde formación habíamos dicho siempre, nosotros no vemos el vacilo, no vemos la enfermedad, vemos a la persona. Excelente mensaje, la doctora Sumona me hizo recordar a mi época de alumna. Bueno, tengo un mensaje. Empezamos a las 3 de la tarde, el siguiente grupo, avances e innovaciones en la prevención de la tuberculosis. El mensaje que tengo también es que se ha encontrado un celular, ¿sí? Pueden perder todo lo que quieran, chicos, acá no se pierde, vamos a volverlo a encontrar, siempre y cuando se pueda identificar y el que lo perdió esté en la sala, ¿no? El celular dice Eliseth Galarza Loaiza y el celular se encuentra en la mesa de inscripción. Definitivamente le van a pedir su clave, le van a pedir DNI, todo lo que pueda corresponder para devolver el celular. Entonces, nos vemos a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. ¿Sabías que cuando una persona afectada por tuberculosis tose, estornuda o habla, expulsa bacilos de la enfermedad